Esta dentro de conferencia comenzará a grabarse. las clases de sonido dentro de un audífono son programas dentro de un programa. O sea, tenemos un programa universal y dentro de ese programa universal tenemos un montón de programas que pueden ser 11, que pueden ser 7, que pueden ser 5, que pueden ser los que sean, ¿sí? Dependiendo de la tecnología que usemos, dependiendo de si es un Unique o un Evoke, pero son programas que se acomodan o el audífono los escoge en forma automática dependiendo de el sistema de sonido que hay en el ambiente o el tipo de sonido que hay en el ambiente y que nosotros no los vamos a escoger, lo escoge el audífono. O sea, nosotros tenemos un programa que se llama Universal y dentro de ese programa hay un montón de programas que se van a modificar solos. Entonces, el audífono se adapta automáticamente a las diferentes situaciones de ruido porque va a escoger uno de estos programas y en cada uno se ajustan automáticamente, en cada uno de estos programas que están adentro del programa, se ajustan automáticamente distintos parámetros para volverlo más cómodo para las diferentes situaciones de ruido. Entonces, haciendo como un resumencito, tenemos las clases de sonido, o sea, los programas dentro del programa, están en el Unique y están en el Evoke. ¿Cómo vamos a acceder a ellos? En el Unique, el audiólogo puede hacer algún cambio a través de Compass y de la misma manera en Evoke el audiólogo va a poder hacer algún cambio. El usuario va a modificarlo también, modificando lo que antes era el switch de control de volumen, que ahora va a ser control de preferencia, o sus controles o sus aplicaciones, dependiendo del modelo que tenga, o el control remoto. Y lo mismo, vamos a sacar el ruido de este teléfono, no va a empezar a sonar. Entonces, en el Evoke, también el usuario va a hacer estas modificaciones. La diferencia entre el Unique y el Evoke, vamos a poner aquí el láser. La diferencia entre el Unique y el Evoke va a ser que en el Evoke este audífono va a poder recordar estos cambios, lo que llamamos la inteligencia artificial a través del Sound Sense Adapt, que se va a variar dependiendo de este control de volumen que el paciente va a modificar o su control remoto o su aplicación con lo que él haga sus modificaciones. Entonces, no estamos bajando y subiendo, estamos subiendo audibilidad o subiendo confort. Y esto lo podemos hacer a través de el Compass o a través de el audífono o la aplicación o el control remoto, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos con Compass, esto nos va a quedar fijo en el sistema, pero el paciente a través de sus métodos que tenga para modificar, va a poder hacer este tipo de modificaciones. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Nosotros tenemos varias clases de sonido y las clases de sonido cuentan con 6 parámetros variables. Estos 6 parámetros no están activos todos al tiempo. En cada una de las clases de sonido va a haber unos activos, acá tenemos uno inactivo, estos están activos, ¿sí? Y estos se modifican automáticamente, ¿sí? Acá tenemos otra clase de sonido, acá tenemos otra clase de sonido. ¿Y cuáles son esos parámetros? Vamos a pararnos un poquito acá para aclarar qué quiere decir cada uno de estos parámetros. Si nosotros decimos General Loudness, loudness es loudness es la sonoridad. Si nosotros tenemos un campo dinámico y dentro de ese campo dinámico tenemos una zona que el paciente escucha como suave, la sensación auditiva de suave, y en el centro tenemos la sensación auditiva de medios y en más abajo tenemos la sensación auditiva de los sonidos fuertes. El loudness es el que gradúa esta sensación auditiva.
Eso lo maneja la compresión, pero también es intensidad. Entonces, el paciente cuando sube audibilidad oye más duro y cuando sube confort está bajando audibilidad, ¿sí? Entonces oye más suave, pero eso no es lo único que se modifica. Tenemos acá la reducción de sonidos de impulso, acá está, o de sonidos de impacto. Si nosotros tenemos algo como un lapicero, una persona que está con un lapicero, clic, 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 sube, baja, prende, apaga, ¿sí? O la gota de agua que cae en una llave de agua dañada, tac, 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 tac. O una persona que está martillando, pum, pum, pum. O sea, no, el impacto no tiene intensidad. El impacto puede ser un impacto chiquito, un impacto medio o un impacto grande. La única cosa es que el impacto viene sonido, silencio, sonido, silencio. Entonces, eso hace que la compresión tiene que variar y que según las células iliadas externas, qué tan hipertróficas están, qué tanto reclutamiento, qué tanta molestia, qué tanta distorsión auditiva tiene el paciente, esta diferencia de sonido, silencio, le puede causar molestia al paciente. Entonces, acá tenemos uno de los parámetros que es la reducción del impacto. La otra es la reducción de los sonidos débiles. Nosotros sabemos que Videx tiene como característica, como banderita de batalla, la compresión lenta, porque la compresión lenta es la que mejora la discriminación, por lo menos en la mayoría. Y también tenemos que los sonidos suaves en la compresión EDRC es la que está mucho más aumentado los sonidos suaves que los sonidos más fuertes. Entonces decimos, ¿y para qué quiero bajar los sonidos suaves si nuestra banderita de batalla es, además de la compresión lenta, que los sonidos suaves estén aumentados? Pero resulta que tenemos distintos sonidos suaves. Si yo tengo un ventilador que suena suave, ese sonido puede llegar a ser muy molesto, o en la nevera que tiene el motor haciendo puede ser muy molesto para un paciente. Pero las S y las consonantes también son suaves. Entonces, los audífonos tienen que ser capaces de reducir los sonidos suaves dependiendo de la frecuencia en la que está el sonido suave. Las consonantes son agudas, el motor de la nevera es grave, pero por otro lado, las consonantes son moduladas, el motor de la nevera no. Entonces, el audífono puede tener variación de reducción de sonidos débiles dependiendo si son modulados o no y dependiendo de la frecuencia. El contraste es otra de las características que es nueva, que no estaba en Unique, que es una manera de modificar los contrastes de los sonidos. Hay un sonido suave y enseguida alguien tiene el micrófono prendido. Sí, por ahí un micrófono sigue prendido. Bueno, los sonidos de contraste, a diferencia de los de impacto, los de contraste son los que cuando hay un sonido suave, inmediatamente después hay un sonido fuerte. Entonces, tiene que haber una variación de la compresión. Y habíamos dicho que la compresión lenta es lo bueno que tiene Videx, pero a veces esa compresión lenta no es suficiente para manejar esta variación de intensidad para dar contraste. Entonces tenemos un parámetro que es el parámetro de contraste, donde tenemos máximo contraste o mínimo contraste, ¿sí? Y tenemos dos tipos de parámetros que van para el habla. Aquí está este y este. Ustedes recuerdan que siempre hemos hablado de los resaltadores de habla, que tenemos dos tipos de resaltador de habla. Uno que es el SII, que tiene que ver con el índice de inteligibilidad y lo tiene el 440 y el 330. Y el otro que es el SIS, que la verdad lo que hace es reducir los ruidos, pero al reducir el ruido deja resaltado el habla. Y este es un resaltador de habla, el primero que sacó Videx. Entonces tenemos dos tipos de parámetros en el 440 y dependiendo si tiene SIS o SI nomás, perdón, SIS nomás o SIS con SI. Entonces
el 330 y el 440 tienen los dos. Y el 220 y el 110 solo tiene uno, pero ambos son sistemas para mejoramiento del habla. Entonces, si nos vamos a los parámetros, cada uno de las clases de sonido tiene la posición de estas bolitas que vemos allí, la van a ver en diferente posición dependiendo de cuál es la clase de sonido que está activada en el momento. Ahora, ¿cómo vamos a ver esas bolitas? ¿Sí? Pues nosotros tenemos aquí, cuando vamos a reajustes y vamos aquí a ajustes, ajustar acá, tenemos aquí vistas. Y si hacemos clic en vistas, ¿qué pasó? Allí en vistas, vamos a aparecernos este cuadro donde dice vista de demostración o vista de funciones. La demostración es esta que vemos acá atrás, donde aparecen todas las clases de sonido y si ponemos música, él gira y pone la música y si hacemos silencio, se nos va a silencio y si ponemos otros ruidos, cambia. Para mostrarle al paciente, demostración al paciente, pero a nosotros nos sirve más la otra. A nosotros nos sirve más esta, porque esta nos está indicando los 6 parámetros, cuáles, esto el paciente no lo va a entender, pero nosotros lo vamos a entender porque estamos viendo todos los parámetros. Estos parámetros no los podemos modificar nosotros. Lo único que vamos a hacer es poner aquí más audibilidad o aquí más confort. Y esto se va a mover solo, ¿sí? Entonces tenemos que mirar qué necesitamos. Si necesitamos que suene más duro, que el habla suene más, vamos a mover acá y podemos mirar lo que está pasando acá, ¿sí? Y el hecho que acá tenga, por ejemplo es un 440. En un 440 tenemos en el programa de silencio con habla o sin habla, pero sin habla no quiere decir que no tiene resaltador de habla, quiere decir que el resaltador de habla está menos activo. Tenemos 2 de transporte con habla y sin habla, 2 de ciudad con habla o sin habla, 1 social, 2 de fiesta y 2 de música. Una cosa muy, muy importante es que tenemos que saber exactamente cada uno de estas clases de sonido, qué es lo que hace, ¿sí? Porque cuando tengamos que hacer una modificación, nosotros no sabemos si tenemos que modificar el transporte o la ciudad, ¿sí? Porque no sabemos qué es lo que hay, cómo es que el sistema escogió transporte o ciudad. Entonces tenemos que saber que transporte, cuando el sistema reconoce que hay en el ambiente un exceso de sonidos graves, él se pone en transporte. Cuando hay una cantidad de sonidos indiscriminadamente de cualquier frecuencia mezclados, eso es ciudad. Cuando tenemos muchas personas hablando a la vez, él lo detecta y entonces ubica fiesta. Social es un programa, también es nuevo, y es un programa que solamente es para habla y solamente se ubica cuando hay pocas personas hablando, como en una sala de juntas, como en una reunión de 3, 4 personas. Y en música, antes había un solo programa de música y ahora tenemos música contemporánea y música clásica, pero básicamente es música tranquila y música muy movida, ¿sí? Entonces la velocidad de compresión va a variar en cada una de estas clases de sonido que nosotros no vamos a escoger, que se escogen automáticamente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, miren las bolitas donde están acá, y acá tenemos estas 3 que están apagadas en un programa de silencio donde no necesitamos nada de acá. Pero acá tenemos un programa de transporte donde se nos activan algunas y otras se apagan, ¿sí? Y tenemos el programa de ciudad donde tenemos la posición de estas bolitas que nos indican si tiene más o tiene menos reducción de ruido. Este es el sin habla y este es con habla. Fíjese que en el que tiene habla, en el programa de ciudad con habla,
el resaltador de habla está más arriba que en el que no tiene habla, ¿sí? Y así todos, cada uno, el social tiene uno solo, el de fiesta tiene dos y el de música tiene dos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estos ajustes? Nosotros podemos hacer estos ajustes modificando esto en cada uno de los programas, y una cosa que les digo es, no lo hagan el primer día, porque el audífono es muy capaz de ponerlo perfecto si hacemos un sensograma y un test de feedback muy bien hecho, con un molde bien escogido, con el receptor, si es de receptor en el canal bien escogido, y más vale cuando el paciente vuelva y les diga cómo le fue, ya analizando, podemos hacer algún ajuste y por favor muy fino, no agarrar esto y tran hacia la punta, hacia una esquina, sino paso a paso. Todo en Videx es paso a paso. Entonces, el ajuste de función lo podemos hacer. Perdón, el ajuste lo podemos hacer uno por uno, o lo podemos hacer acá. Si nos vamos a ajustes de función, vamos aquí a este icono que dice equilibrio. Si hacemos clic allí, vamos a ver que se nos prende esto y aquí nos va a decir mayor audibilidad o mayor confort. Si nosotros movemos esto, se nos mueven todas las clases de sonido a la vez. A lo mejor no las necesitamos. A lo mejor solamente necesitamos que en una de esas, por ejemplo, fiesta, que es donde hay muchas personas hablando a la vez, tenga más audibilidad y lo demás está bien. Entonces, traten de no irse a del primer lapo a subirle todo, porque realmente no hace falta. Ahora, una vez que nosotros hacemos el ajuste o la adaptación, digamos, aunque no le toquemos nada, porque es que el hecho que haya posibilidad de modificar no quiere decir que lo tengamos que modificar. Normalmente eso está bien, y si le tenemos que hacer algo, le tenemos que hacer muy, muy poco. Pero el paciente, cuando se lleva el audífono, él sí va a de pronto hacer algún tipo de modificación, a subirle o bajarle. Resulta que cuando él le sube o le baja la audibilidad, bajarle la audibilidad, subirle el confort, cuando hace alguna modificación, el paciente no tiene la más remota idea de en qué programa, en qué clase de sonido está. Tampoco le importa, ¿sí? Él ni siquiera sabe eso. Simplemente el audífono ya se puso solo en una de las clases de sonido y él en esa situación, cualquiera que sea, necesitó subirle la audibilidad o subirle el confort. Entonces, el audífono va a memorizar los cambios, pero va a memorizar los cambios siempre y cuando nosotros le hayamos activado el sistema de Sound Sense Adapt. Si no lo activamos, esos cambios no quedan, no los memoriza. Ahora, normalmente uno, a no ser que sea un paciente que estamos seguros que es tranquilo, que no es ansioso, de estos que están subiendo y bajando todo el tiempo y a ver cómo lo... No, sino que es un paciente tranquilo, que hay que darle, que le da tiempo al audífono. Mire, yo le digo a los pacientes, no se ponga a moverle todo, que es que el audífono es inteligente, déjelo un ratico que él se acomoda, ¿sí? Ya si está un rato largo o un rato considerable en una situación donde de verdad no le da la audición, pues tiene que subirle o bajarle, subirle. Al paciente se le dice súbele y bájele, porque al paciente no le vamos a decir control de frecuencia, le vamos a decir control de volumen, pero el paciente va a hacer esos ajustes, esa acomodación. Y si el paciente es un paciente ansioso que está moviendo todo el tiempo el audífono, yo no les aconsejo que prendan el Sound Sense Adapt, porque se vuelve loco ese sistema. Cuando el paciente es un paciente tranquilo, es muy bueno prenderlo, porque eso nos va a orientar y nos va a decir, cuando veamos lo que se grabó, podemos decir, en tal situación él necesita más audibilidad o más confort.
¿Qué es lo que pasa entonces cuando se maneja la audibilidad o el confort? El audífono hace muchas modificaciones. Maneja compresores, el suavizador True Sound, la reducción de sonidos débiles, el enfatizador de habla, la reducción del ruido, los localizadores que son los micrófonos direccionales. Todo eso se va acomodando. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que hace el audífono es oír el ambiente. Entonces va a clasificar qué tipo de sonido hay en el ambiente y va a decir, ah, esto es para un sistema de una clase de sonido de tráfico o de ciudad o de fiesta, lo que sea. Una vez que ya se escogió cuál es la clase de sonido, el audífono escoge la clase de sonido en la cual va a funcionar, él va a aprender lo que se llama el controlador, que es ponerle las características de los parámetros y de control de compresión, y de allí eso ya queda el control de preferencia que el paciente pueda hacer X o Y modificaciones o que nosotras en algún momento podamos hacer. Esto es un resumen, el analizador analiza el ambiente y selecciona la clase de sonido y el controlador controla la velocidad de compresión de cada uno, o sea, la escoge de cada una de las clases de sonido y también las demás características para que el paciente pueda escuchar bien en todas las situaciones. Como siempre lo hemos dicho, la compresión lenta es lo que Videx más tiene, pero la compresión rápida a veces es necesaria. Dependiendo de las modificaciones y los cambios bruscos que puede haber en el ambiente. Entonces, el sistema a veces en algunas de las clases de sonido puede prender la compresión rápida para darle mayor comodidad y ajustes, digamos, a las diferentes situaciones de ruido. Entonces, todas las modificaciones automáticas de estos parámetros, todas las variaciones de la velocidad de compresión, todo lo que hace que se mejore la relación señal-ruido, todos estos cambios permiten una mejor discriminación y una mejor audibilidad y mejora muchísimo también la comodidad auditiva en las diferentes situaciones de ruido. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un Evoque que tiene 11 clases de sonido, vamos a tener 6 parámetros en cada una de las clases de sonido, 6 parámetros, pero no van a estar prendidos esos 6 parámetros. Aquí tenemos un 330 que tiene 7 clases de sonido y este también va a tener 6 parámetros. ¿Sí? Aunque tenga menos clases de sonido, cada clase de sonido va a tener posibilidad de tener 6 parámetros y no se van a aprender todos a la vez. Tenemos el 220 que tiene 4 clases de sonido y tenemos 4 parámetros. Entonces aquí ya hay una diferencia grande. Fíjense que acá tenemos silencio, tenemos transporte, antes teníamos silencio con habla y sin habla, transporte con habla y sin habla, fiesta con habla y sin habla, acá tenemos fiesta, transporte, silencio, y tenemos estos 4 parámetros que se van a modificar automáticamente si nosotros hacemos esto hacia arriba o hacia abajo. Tenemos el 110, que tenemos 3 clases de sonido, y estas clases de sonido tenemos 3 parámetros en este modelo. Entonces, si nosotros tenemos un silencio acá, este silencio o este fiesta va a funcionar diferente que este fiesta de acá, porque es que este fiesta tiene un montón de parámetros que están funcionando, mientras que este otro tiene menos parámetros, ¿sí? Entonces, no porque tenga fiesta el uno va a sonar igual que el fiesta del otro, porque ese fiesta tiene distintas características. Ahora bien, algunas veces hemos visto que muchos audiólogos,
cuando su audífono por algún motivo tiene poca ganancia, el paciente se queja y dice, suena muy suave, agarran esto y lo suben a máxima audibilidad, creyendo que eso nos va a dar mayor ganancia. Resulta que es que esto no nos da más ganancia, esto nos da unos ajustes de sonoridad, pero esto no nos va a dar más ganancia. Si el audífono tiene baja ganancia, tenemos que ver por qué tiene baja ganancia. Si es un audífono nuevo y está todo perfecto, pues a ver, a lo mejor tiene un test de feedback que no es suficiente y no permite subir la ganancia. Pero estas modificaciones no nos van a dar más ganancia. Si nosotros tenemos esta ganancia, esta salida que es entrada más ganancia da salida, y todos estos son los valores de ganancia, y tenemos esto equilibrado, esto no va a cambiar si nosotros hacemos esto. Mire que aquí no ha cambiado. Y si nosotros hacemos esto, aquí no ha cambiado. O sea que el paciente va a tener un poquito más de audibilidad o más de confort, pero esto no modifica la ganancia. Entonces, ¿qué hacemos para que se modifique la ganancia? Si nosotros tenemos un sensograma bien y todo bien y queremos que el audífono suene más duro, un test de feedback está bien y nos da una ganancia suficiente y el paciente se queja de que quiere más durito, ¿qué vamos a hacer? El gestor de aclimatación sí modifica la ganancia. Digamos que no la pone más durito. Si está en 4, pues no hay 5. Pero si está en 2, podemos ponerla en 4. Y si está en 4, podemos ponerla en 2. O sea, sí va a bajar la ganancia o subirla si está bajita. Si está en 2, el gestor de aclimatación o el gestor de adaptación. Miren lo que pasa. Acá es diferente en cada nivel de entrada y en cada frecuencia lo que estamos modificando. Entonces, si nosotros tenemos el gestor de aclimatación, podemos tener los punticos verdes, son a dónde es la máxima ganancia que se solicita, digamos, que el paciente, que el audífono ha calculado, dependiendo del sensograma. Y nosotros podemos tener, permite el nivel sonoro, puede ser automático y no funciona igual para todas las frecuencias y todas las intensidades. Mire lo que está sucediendo aquí. La reducción de ganancia es mayor para los sonidos suaves y para los sonidos agudos y menor para los sonidos fuertes y los sonidos graves. Entonces, mire lo que pasa. Acá tenemos los sonidos suaves, o sea, los sonidos suaves. Los graves, cuando se reduce esta cantidad, pero mire los agudos, se reduce esta cantidad en el mismo momento, ¿sí? O sea que los agudos tienen mayor reducción que los graves. Y si tenemos intensidades medias, o sea, estas, mire cómo se bajan los graves con respecto a esta, se baja menos, ¿sí? Y los agudos se bajan más que estos, pero se bajan menos que estos. Y si tenemos sonidos fuertes, pues tenemos mucho menos que este y que este en agudos, y el grave es más chiquito la diferencia que entre este y este. O sea que el control de adaptación va a ser una reducción de la ganancia, pero esa reducción de la ganancia no va a ser simétrica en todas las frecuencias y en todas las intensidades, sino que va a reducir más los agudos y va a reducir más los suaves. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el gestor de adaptación, que lo podemos ir bajando o subiendo. Y aquí tenemos un gestor de adaptación activado y desactivado, ¿sí? Donde vemos los punticos verdes aquí, que es donde debería llegar una vez que llegue a 4. Ahora, el SoundSense Adapt es el sistema como el audífono memoriza los cambios que el paciente hace. Él no va a memorizar los cambios que nosotros como audiólogos hacemos. Él memoriza lo que el paciente hace, por eso se llama experto mañana, porque el audífono es inteligente hoy
y experto mañana después de que le hemos hecho el paciente le hace todas las modificaciones. Entonces, es cómo va a hacer el audífono para recordar las preferencias del usuario. El sistema recordará los ajustes de audibilidad y confort realizados en el control de preferencia del paciente cuando está activada esta función. O sea, nosotros como audiólogos, si queremos que se grabe lo que el paciente hace, lo tenemos que activar. Él viene desactivado. Y las modificaciones se registran en cada clase de sonido y está disponible, uy, eso quedó mal escrito, solo en el programa universal. Ojo, nosotros no podemos buscar qué se grabó en otro programa que no sea el universal, ¿sí? Y solamente se graba en el 220, 330, en el 440. El 110 no tiene Sound Sense Adapt. Sí se modifica el control de preferencia, pero no se graba. Entonces, acá vamos a mirar. Estos cambios se pueden hacer con los controles del audífono o con el control remoto o con la aplicación. Y lo que vamos a ver los cambios es como esto. Acá tenemos donde lo hemos puesto nosotros y esto es qué fue lo que modificó el paciente. Esto es donde nosotros lo teníamos y aquí el paciente lo modificó. Vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces, el Sound Sense Adapt. Cada ajuste será guardado en la memoria de la clase de sonido afectada. ¿Cómo hace el paciente para saber en qué clase de sonido? No hace y no sabe. O sea, el audífono se puso en una cualquiera y cuando él le subió o le bajó la audibilidad o la audibilidad o le mejoró el confort, él graba. ¿Dónde graba? Donde estaba el audífono. Y nosotros lo podemos ver después en el software. El paciente no sabe en qué clase de sonido estaba su audífono y tampoco le importa. Se requiere que la clase de sonido se mantenga durante 30 segundos. Si el paciente está cambiando muy rápidamente el control de preferencia, le sube, le baja, eso no queda grabado, ¿sí? Si durante este tiempo el paciente hace otro cambio, bueno, no queda grabado. Los cambios se dan a partir del ajuste inicial que nosotros hemos seleccionado, como les mostré en la diapositiva anterior. Una cosa donde nosotros lo dejamos y de ahí en adelante va a quedar en sombrita lo que nosotros dejamos y cómo el paciente lo modificó. La pantalla de Compass no tiene suficiente resolución para mirar desde el primer cambio. O sea, la pantalla de Compass es muy chiquita, los cambios son de decibeles, es de 1, 2, 3 decibeles. Entonces eso no se alcanza a ver, nosotros lo vemos como igual. Y después de varios cambios vamos a notar que se ha modificado, se modifica hasta el 50% de lo que el paciente hace, porque tampoco podemos que se modifique todo, porque entonces se descuadra el audífono. Pero lo más importante es que para nosotros es muy importante cuando el paciente vuelve y enchufamos el audífono en Compass y mirar que siempre el audífono modificó, por ejemplo, fiesta, ¿sí? Y se le modifica fiesta, sí, todas las modificaciones que él hace están en el programa fiesta. Quiere decir que este paciente tiene dificultades con el audífono tal como nosotros lo dejamos en situaciones de muchas personas hablando. Diferente es si el paciente, todas las modificaciones se le van a grabar en el programa de transporte. Quiere decir que algo está pasando con los sonidos graves. Entonces, a nosotros nos sirve muchísimo para poder analizar eso. ¿Cómo vamos a activar el Sound Sense Adapt? Si llegamos aquí a registro, vamos aquí a Sound Sense Adapt, y si hacemos eso, aquí nos aparece una pantalla que dice activado o desactivado. Aquí está borradita porque está desactivado. Si nosotros lo activamos, no vayan a creer que esto prende inmediatamente. Esto solamente cuando se apaga el audífono, se cierra Compass, se vuelve a abrir y se prende otra vez el audífono, se vuelve a conectar, ahí nos va a aparecer. Pero en el primer momento no nos aparece nada. Lo mismo, ninguna modificación que hagamos va a aparecer
inmediatamente, sino en la próxima vez que lo conectemos a Compass. Ahí está activado o desactivado. Y cuando está activado, entonces nos aparece aquí este gráfico, ¿sí? Y si queremos entrar al gráfico, hacemos clic ahí en el centro y entonces nos aparece, acá, nos aparece el gráfico activado o desactivado. Quiero mostrarles este caso. Este es un caso donde hay un programa, 2 programas, 3, 4, 5. Acá tenemos un programa de universal, un programa de música, un programa de contraste, un programa de confort y otro programa universal. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, 2 programas universales, él va a tener programa universal, programa de música, todos estos programas, pero acá vamos a ver que estamos en el programa universal y vamos a hacer clic aquí en clases de sonido. Ahí está, clases de sonido. Por ejemplo, en este caso está en silencio, ¿sí? Y vamos a encontrar acá que si todos, si todos estos programas o estas clases de sonido están así en el centro, como está esta, vamos a encontrar que acá está todo en el centro, ¿sí? Y acá está prendido programa universal. Mírelo, aquí está P1 universal. Pero aquí no me aparecieron estos 5. Aquí no aparece el P2, P3, P4, P5. Aquí aparece P1 y P5. ¿Por qué? Porque solo funciona en el programa universal. Y aquí tenemos 5 programas, pero solamente tengo 2 universales. ¿Por qué tengo 2 universales? Porque se me ocurrió poner en uno una calibración y en el otro, por ejemplo, extensor de audibilidad o alguna otra cosa, ¿sí? Entonces hice, para ensayar, se hacen 2 programas universales. Normalmente uno no tiene 2 programas universales, entonces esto solamente está en el programa universal. En este caso pusimos 2 programas universales solo para mostrar que puse 5 programas y de los cuales 2 son universales para mostrarles que esto solamente se prende en el programa universal. Miremos el siguiente, este es el programa universal 2 y fíjense que aquí está cuadrado de otra manera. Está cuadrado el silencio de otra forma, así, mire acá. Y los demás también hay otros que están descuadrados, pero no voy a poner todos para mostrar. Y cuando abrimos el Sound Sense Adapt, en el P5 me aparece que en silencio está corrido, como les mostré. Aquí hay otro en fiesta, está corrido, y aquí hay otro en música, está corrido, porque así lo cuadré, ¿sí? Así lo cuadramos en consulta. Entonces, que nos quede claro que este Sound Sense Adapt solo graba o recuerda las modificaciones que estamos haciendo del control de preferencia en el programa universal. Y acá podemos tener, si tenemos 2 programas universales, podemos ver los 2, pero normalmente se ve solamente en el programa universal. Este es otro caso de otro paciente que también tiene 4 programas. En este caso tiene un solo audífono, tiene un extensor de audibilidad aquí. Aquí nos aparece que está activado solo en un oído, solo un audífono, y vemos que está cuadrado aquí y no le ha hecho ninguna modificación. ¿Cómo sabemos si le hacen modificaciones? Cuando tenemos esto así, con una sombrita y el otro, es que así estaba y así el paciente lo modificó, y entonces sabemos que está teniendo problemas en el programa de ciudad, y aquí tenemos alguna cosa del programa de silencio. Entonces, ¿cuándo y para qué vamos a realizar ajuste fino en el control de preferencia? Yo diría, no lo toquen por lo menos inicialmente. El control de preferencia, tenemos muchas cosas para hacer ajuste fino, y yo diría que el control de preferencia dejémoslo para que lo maneje el paciente en algún momento, que a nosotros nos sirve para saber cómo es que él lo va a sentir mejor. Cuando vuelva y lo haya modificado,
nosotros vamos a decir, es que necesita más audibilidad, porque es que a veces el paciente nos dice una cosa y nos dice que lo necesita más duro y lo que pasa es que, no, que era otra cosa. Entonces, a veces los pacientes no explican bien, a veces nosotros no les entendemos bien. Entonces, el ajuste fino vamos a tratar de hacerlo de alguna otra manera y dejar el control de preferencia como una última opción para hacer algunos otros ajustes. ¿Qué necesitamos saber? Si es mejor trabajar como separadas cada clases de sonidos, si necesitamos hacer un control de preferencia, un manejo del control de preferencia, o si lo manejamos desde el ajuste de función todo junto. Pues hay unos casos donde lo necesitamos todo junto. Cuando el paciente vemos que necesita más audibilidad y en silencio y en ruido y en música y en todo, pues nos vamos al ajuste de función completa. Pero a veces necesitamos solamente uno de ellos. Acuérdense que en Videx siempre lo menos que podamos hacer es como mucho mejor. Siempre tenemos que estar seguros de tener el receptor correcto, las olivas o el molde correcto, el test de feedback, el sensograma, todo correcto, y de ahí para allá todo va a ser mucho más fácil. Quisiéramos saber qué es lo que pasa cuando modificamos algo. Entonces, quisiera como mirar aquí, si nosotros nos vamos a el compás, voy a prender aquí. Ay, se demora. Prende, prende, anda, anda. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? Ouch. Bueno, parece que el compás. Oye tú, ahí está pensando. Bueno, vamos a seleccionar un audífono. Un 440. Pongamos aquí estos. Vamos a poner un tubo delgado y una oliva acá. ¡Ah! Siempre me anda más rápido y ahora está lento, lento. Bueno, listo. Entonces yo no voy a hacer sensograma y test de feedback, supongamos que ya lo hice que está bien y nos vamos a los ajustes, voy a poner con experiencia para que suene un poco, para que se vea un poquito más duro. No, pues le dio a esta vaina por estar lento. Listo. Entonces, si nosotros estamos aquí, voy a ir a clases de sonido. Clases de sonido solamente funciona si aquí tengo universal. Miren lo que pasa. Si ponemos, estoy en el programa de silencio. Si pongo con habla y quiero que el paciente oiga, tenga un poquito más de audibilidad, entonces hago esto. Miren las bolitas. Se me subió mayor audibilidad, o sea, la reducción del ruido es menor y hola, alguien está, y hay mayor audibilidad. Si pongo que, si me voy, por ejemplo, al otro programa que tiene silencio sin habla y quiero ponerle, mire que el loudness se bajó, o sea, la audibilidad se bajó, la sonoridad se bajó, la reducción de sonidos de impulso se aumentó, la reducción, se aumentó la reducción. Si yo le pongo acá, se bajó la reducción
y se aumentó aquí el loudness, ¿sí? Entonces, así lo vamos a ver en todas las clases de sonido. Aquí tenemos transporte. Fíjense que en transporte sin habla también hay habla. Mire que yo quiero acá tener que mayor audibilidad. Se me subió la audibilidad y se me subió el mejoramiento de habla, ¿sí? Y se bajó el ruido. Y si le pongo acá, se me baja el loudness y se me baja un poquito la audibilidad, el mejoramiento del habla. Pongamos esto en el centro y miremos este que está supuestamente sin habla y miremos acá el habla. Le voy a poner mayor audibilidad y se me subió, no hasta arriba, pero se subió el mejoramiento del habla y se subió la reducción de ruido. Aquí que esté subido no quiere decir que hay más ruido, sino que hay más reducción. Entonces, cada cosa que hagamos, si tenemos aquí el social, en el social tenemos, el social es un programa para cuando hay 2 o 3, 4 personas hablando, y mire lo que pasa también acá. Si tenemos mayor audibilidad, se mueve las bolitas, el contraste, máximo contraste, máxima audibilidad, o se me reduce, más confort, acá estamos en menor, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces, el paciente sí, porque el paciente está en el medio y le sube y dijo, ay, no, así no me gusta, y le baja, y eso queda grabado. Entonces, nosotros cuando vayamos decimos, ya sabemos qué es lo que el paciente necesita. ¿Listo? Ok, entonces ahora nos vamos a ver un poquito qué es lo que creen que podemos hacer en cada una de las quejas del paciente. Entonces, si el paciente dice que no entiende cuando está en ambiente ruidoso, ¿qué creen que podemos hacer? Desgraciadamente yo no tengo ahí el chat, desgraciadamente ya llevamos una hora, pero yo les voy a dejar que lo piensen un ratico y después cada una se evalúa si lo que pensó estaba bien. Entonces, si no entiende cuando está en ambiente ruidoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que siempre, siempre, siempre tenemos que hacer es revisar que el audífono esté bueno, primero, ¿sí? Vamos a revisar que el receptor sea el correcto, que si escogemos un M y a lo mejor le pusimos S en compás, ¿sí? O le pusimos tubo delgado de 0.4 y el verdadero es 1.9, 0.9 y es 1.4, todas esas, y que el receptor esté funcionando bien. O sea, una vez, primero mirar que todo esté funcionando bien. Después, vamos a incrementar la ganancia de los sonidos de IG normal. A ver, vamos aquí y nos vamos a reajustes. Voy a volver a poner esto aquí. Vamos a poner todos en el puesto para que no se me descuadre nada. Y voy aquí. ¿Qué quiere decir incrementar la ganancia en el IG normal o en la ganancia de inserción media, ¿sí? De intensidad media o normal, que Vide siempre pone normal y normal no es nada, debería decir media, ¿sí? En las frecuencias medias, o sea, coger esta y subirle un poquito las ganancias. También podemos ir al control de preferencia y darle un poquito más acá de audibilidad en silencio y darle un poquito de audibilidad de pronto en todas, pero necesitamos saber en cuál de todas tiene problemas. Entonces por eso hay que preguntarle mucho. Y usted tiene dificultad cuando está en ambiente ruidoso, pero ¿cómo es el ambiente ruidoso donde tiene dificultad? Entonces le va a decir, no, es que cuando voy manejando el carro, entonces el motor del carro, tengo la dificultad. Entonces vamos a
transporte, ¿sí? Pero si él dice siempre, pues vamos a manejarlo. Entonces vamos a ajustes de función y vamos a ir acá y vamos a subir un poquito la audibilidad. Un punto. No vamos a hacer esto hasta allá de una, porque nos saltamos 4 pasos. Entonces, un poquitico y el paciente nos puede decir si está mejor o no está mejor. Ok, entonces, vamos, la otra cosa que podemos hacer es que vamos a cambiar la direccionalidad de los micrófonos. Muchas veces cuando el paciente está en ambiente ruidoso, pues si siempre le pasa, si le pasa una de vez en cuando y solamente en determinada situación, no necesitamos cambiar los micrófonos. Pero si el paciente dice que siempre tiene problemas, nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Si nosotros abrimos acá, a veces podemos decir, bueno, voy a ponerle un micrófono omnidireccional o voy a ponerle un micrófono solo frontal y que entonces que él lo de los lados no le estorbe. Eso solamente lo vamos a hacer en los casos más difíciles, pero se puede manejar. Vamos a mirar qué es la otra pregunta. No escucha las voces y no entiende cuando está en una sala de juntas. Entonces, es un alto funcionario y está en una reunión con 5 personas y no entiende lo que le dicen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Plum, nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Yo no veo el chat, pero díganme, alguien puede hablar, a ver, y dígame cuál de las clases de sonido tocarían. Hola. Social. Hola, Susan. Social. Ok, social, perfecto. Entonces nos vamos a social. ¿Y qué hacemos en social? Le subimos un puntico la audibilidad y esperamos a ver si está bien y si no, le subimos otro poquito. Perfecto. Entonces vamos al siguiente. Siente que el habla es muy metálica. Si siente que el habla es muy metálica, ¿ustedes creen que hay que manejar audibilidad y confort? No, no tienen que tocar, no siempre hay que manejar audibilidad y confort. Si el habla es muy metálica es porque está muy agudo y hay que quitarle un poquito de agudos. ¿Sí? Si el habla es borrosa, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que irnos a la ganancia de los sonidos medios y la ganancia de los sonidos graves y suaves. Entonces, a ver, tenemos que el habla es muy borrosa, el habla está a esta intensidad. Vamos a tratar de subirle un poquitico a esto, a este, ahí no me agarra, ahí. Este subimos un poquito y este subimos un poquito y vamos a bajar esta suave, ¿sí? De los graves, esta la podemos bajar un poquito, esta la podemos bajar un poquito, ¿sí? En la normal y en esta también. O sea, vamos a bajarle un poquito a esta, bajarle un poquito a esta y bajarle de pronto un poquito a esta, que son los sonidos graves del ambiente. En 1000 no tanto, pero en 500 podría ser. Pero en cuestión de audibilidad, ¿qué podríamos hacer? En cuestión de audibilidad, vamos a incrementar un poquito la audibilidad y vamos a mirar si esta habla borrosa está en todas las situaciones, entonces le vamos a subir la audibilidad en todas las situaciones, o si esta audibilidad es solamente en determinada cosa, pues nos vamos a esa
específica clase de sonido y le vamos a manejar eso. Nos vamos a... Siente muchos cambios en la música cuando está en la... digamos que es un melómano y está oyendo música clásica y de pronto empieza durísimo, o hay cambios en música rock y entonces él siente como que, ay no, la música así no me gusta oírla porque siento estos cambios muy molestos. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? ¿Vamos a aumentar la audibilidad o vamos a aumentar el confort? Nos vamos al programa de música. Alguien que me diga qué vamos a hacer en el programa de música y en cuál de los programas de música. Alguien que diga. Bueno, se aumenta el confort en el programa de música, que puede ser, tenemos dos tipos de música. La música, aquí nos vamos al programa de música. Tenemos música contemporánea, digamos que es música movida y música lenta, música clásica y música la otra. Entonces le vamos a hacer esto y nos vamos a ir a un poquito de confort en el programa de la música y miren lo que está pasando con la audibilidad. Baja la audibilidad, ¿sí? Y solamente tenemos la audibilidad y los sonidos de impulso en el programa de música. Bueno, miremos, el paciente se queja de que los sonidos súbitos son muy molestos. Vamos a mirar los sonidos súbitos. Ay. Ouch. Los sonidos súbitos. Entonces vamos a darle a la clase de sonido, por ejemplo, estamos en fiesta. Un sonido súbito necesita, mire lo que pasa con el contraste, ¿sí? Y mire lo que pasa con los sonidos de impulso. Si nosotros hacemos esto, se me sube máxima reducción. O sea que me sirve o no me sirve. La máxima reducción me sirve. Y acá voy a mirar otra vez, lo voy a poner aquí y voy a volver a bajarlo voy a mirar en el qué pasa aquí en contraste bajándolo. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que pasa con el contraste? Tiene mínimo contraste. Entonces, esto nos está ayudando a poder, al ver las bolitas, nos está ayudando a ver qué es lo que estamos haciendo cuando movemos, cuando le damos audibilidad o confort. Entonces vamos, en este caso que los sonidos súbitos le molestan, entonces vamos a darle más confort en el programa indicado o en todos, dependiendo de lo que estamos viendo. Vamos a ver la próxima. Se siente incómodo en ambiente ruidoso. Entonces, si se siente en ambiente ruidoso muy incómodo, nos tenemos que pensar que a lo mejor él necesita mayor confort. Pero primero vamos a hacer una reducción de la ganancia de los sonidos fuertes. Acá esta es la ganancia de los sonidos fuertes. Y vamos a ir al MPO y vamos a hacer un ajuste en el MPO para bajarle un poquito el MPO. Mire, acá está bajando, pues ahí está muy bajado, pero es para que lo vean, ¿sí? Esto todo se hace de a poquitico, ¿sí? Entonces, primero vamos a reducir la ganancia, después vamos a reducir el MPO y si sigue el problema, porque no vamos a hacer todo junto, uno por vez, y si el paciente vuelve en el próximo control y sigue diciendo, me mejoró, pero me falta, entonces vamos a aumentar el confort en el programa indicado, ¿sí? Ahora también le podemos activar el Sound Sense Adapt y que él modifique de acuerdo a su situación y ya cuando venga vamos a mirar qué modificó. Si tiene el oído, se siente taponado o con eco, eso no es un problema de audibilidad y confort.
Allí nosotros tenemos que mirar cómo está el molde, si está el molde bien, si tiene el test de feedback, es con ganancia suficiente, ahí el manejo es otro. Y ya eso hicimos algún webinar del tema. Si el aula lejana, va a molestar más, se va a oír más el habla lejana que el habla cercana, vamos a tratar de reducir la ganancia de suaves e incrementar la ganancia de sonidos medios y de sonidos fuertes en 1000 y 2000. O sea que vamos a ajustes, acá, vamos a reducir los suaves y vamos a aumentar los medios, porque la lejana es suave, pero la oye más duro. O sea que vamos a bajar a la lejana y a subir a la cercana. ¿Listo? Si tiene feedback, por ejemplo, el siguiente, pues eso no tiene nada que ver con los ajustes de audibilidad audibilidad y confort. Allí tenemos que buscar por qué tiene feedback, eso es otra cosa, ¿sí? Y vamos a encontrar qué pasa si el audífono suena demasiado débil. Si el audífono suena demasiado débil, no tenemos que modificar audibilidad y control. Tenemos que ir a ver por qué suena demasiado débil. Puede ser que el test de feedback nos dé ganancia insuficiente. Y si el audífono está demasiado fuerte, pues tenemos que ir a bajar las ganancias. Nosotros podemos hacer esto, podemos hacer acá, ir a adaptación y hacer esto, ¿sí? Ahí estamos bajando, pero también podemos hacer esto, ir acá y bajar todo. Vamos a bajar las ganancias. O de pronto subirlas, ¿sí? Mire, ahí, uy, qué horror. Eso es un horror, pero bueno, para mostrarles qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si es demasiado fuerte o si es demasiado suave, vamos a modificar las ganancias. Eso no tiene nada que ver con el control de preferencia. Y el último tema era, si oye mucho el ambiente, tenemos que saber que el ambiente es sonidos suaves. Entonces, nos vamos, ay, yo quiero devolverme aquí, ay, aquí no puedo. Reiniciar ajustes porque ya volví loco este sistema, aceptar. Aquí, voy a ponerlo acá. Y si nosotros nos vamos, el paciente se queja de que oye mucho el ambiente, todos los sonidos, generalmente son sonidos suaves, vamos a bajar los sonidos suaves, graves, que son los del ambiente, y podemos incluso llegar a manejar la aclimatación o adaptación. Se me está pasando el tiempo, no, ya todavía tengo tiempo, un minutico más. Entonces, ¿qué otros ajustes nos ayudan a mejorar la discriminación? Nosotros tenemos aquí esta pantalla de ajustes de función. Entonces ya vimos lo que es el equilibrio, ya vimos los micrófonos direccionales, que a veces, desgraciadamente, o sea, el micrófono direccional de Videx es de altísima tecnología, sin embargo, a veces necesitamos como dejarlos quietos los micrófonos porque al paciente le molestan los sonidos que vienen de atrás o los sonidos que vienen de los lados y habrá que ponerlos solo de frente y decirle al paciente, mire dónde le están hablando, porque si usted no voltea la cabeza para el lado que es, el micrófono está apuntando para otro lado. El enfatizador de habla pues está siempre de la mejor posición y el activador de sonido del viento en un momento dado podemos activarlo o desactivarlo, está activado acá. Pero este es el tema que quería ver, el resaltador de agudos. El resaltador de agudos no es para las pérdidas en agudos, es para aclarar. Si ustedes ven que a veces la gente habla así y uno como que, ay, como que no le entiende, como que hable más agudito, porque es que no le entendemos. Entonces,
es una manera de resaltar un poquito el agudo en pacientes que necesitan un poquito más de discriminación. Acuérdense que la ganancia en agudos no la da eso, la ganancia en agudos la da el sensograma, ¿sí? Entonces, con un sensograma ya sabemos que si tenemos el agudo. Esto no funciona, por ejemplo, en el extensor de audibilidad, porque qué agudos si están transponiéndolos. Pero si no tenemos extensor de audibilidad o no lo hemos activado en curvas que son planas, que no requieren un extensor de audibilidad, que los agudos son audibles y que no tenemos problema. Sin embargo, hay alguna cosa que no le permite entender perfecto, le podemos hacer activación del agudo. Y si vamos a hacer eso, él aparece este cuadrito y nos dice activado o desactivado. La otra cosa es el programa de impacto. El programa de impacto es un programa nuevo que tiene Videx y que está en el 440. Lo mismo el resaltador de agudos, solamente está en el 440. Y es un programa que cuando ya hemos hecho todas las maromas del mundo, pues si el paciente sigue teniendo algunas dificultades de discriminación, le vamos a poder poner un programa de impacto que está variando, poniendo una velocidad de compresión más rápida de lo normal y que en algunos casos puede funcionar, pero nunca le podemos decir al paciente, esto es la octava maravilla y con este programa ahora sí va a entender. No, es un programa para probar, porque sabemos que la discriminación no depende siempre del audífono, a veces el oído no da más. Entonces, a veces el oído tiene ciertas características y este programa de impacto nos podría ayudar. Vamos a tener entonces el tema de micrófonos, que es cuando vamos a abrir, perdón, voy a volver acá, hacemos clic en este y en este vamos a encontrar distintas posiciones de micrófonos dependiendo de la tecnología de la gama que tenemos en el audífono. Perdón, acá. Si tenemos un 440 o un 330, tenemos todas estas opciones de micrófono. El micrófono que viene activado por defecto es este, que es el micrófono de pabellón digital con digital pina, que es lo que llamábamos. Y tenemos otros micrófonos. Este dice volver, pero es trasero, ¿sí? Frontal, trasero. Nunca vamos a activar esto solo, porque entonces el paciente tendría que caminar como el cangrejo siempre para atrás, porque solamente va a ir para atrás. Pero sí podemos hacer alguna prueba con esto. Tenemos el omnidireccional. Cuando tenemos muchos problemas, primero ponemos el omnidireccional a ver si, o sea, de todos los cambios que hacemos, el primero que vamos a hacer es el omnidireccional y si no nos funciona, pues ya lo forzamos tanto que es el frontal, pero el paciente tiene que saber que si se le para a alguien atrás no va a oír, pero pues digamos que de los dos males el menos peor. Tenemos el 220, tiene menos opciones, ya no tiene este con digital pina, sino que tiene el localizador de alta definición, que es muy bueno también, el frontal, el omnidireccional y el trasero. Y tenemos el 110 que tiene estas tres opciones de micrófono. De todas maneras, con estas tres es suficiente, ¿sí? Porque nadie va a tener un micrófono trasero prendido todo el tiempo. Así que estas nos sirven también mucho. Bueno, entonces hemos terminado. Me he demorado un poquito más de la cuenta y si tenemos preguntas, ahora sí voy a prender el chat y vamos a mirar. Hola, Susana. Hola. Bueno, aquí sí tenemos unas preguntas. Sí. Luisa Fernanda Ochoa nos dice que sí, por favor, puedes repetir a qué se refiere cada clase de sonido. Ok. Quiero que vean algo. Si nosotros tenemos ajustar clases de sonido y nosotros nos vamos, ay, esta vaina espérate, porque es que cuando yo prendo aquí el chat no veo la pantalla. A ver. A ver.
Clases de sonido. Ay, ya se me olvidó dónde era que estaba esto. Gestor de programas, acá. En gestor de programas, cuando nosotros nos paramos aquí, dice descripción del programa, ¿sí? Entonces, descripción de programas, allí te describe cada clase de sonido que es. Pero les voy a decir, en silencio, bueno, no tengo que explicar, es cuando no hay otras cosas, estamos en silencio. El transporte es cuando hay muchos sonidos graves, como por ejemplo sonidos de automóvil, pero no necesariamente es sonidos de automóvil. Si estamos en una oficina y hay un motor por allá prendido, pues no es un automóvil, pero es sonido grave. En la ciudad, el programa reconoce todos los sonidos que varían mucho, que puede tener sonidos agudos y graves mezclados y varían. Entonces, el programa lo llama ciudad, pero realmente es donde están muchos sonidos a la vez. El programa social es un programa solamente tiene uno, o sea, no hay con habla sin habla, siempre es con habla, y es un programa que realza mucho las voces, reduce los ruidos, tiene un sistema de compresión especial que se llama expansión, y es un programa que nos va a permitir entender más en situaciones de habla donde no hay tan poquita gente ni hay tanto silencio, sino que es como el intermedio entre el silencio y el fiesta, ¿sí? Ahora, el programa de fiesta es un programa que no necesitamos estar bailando ni haber música, simplemente es un programa donde el audífono detecta que hay muchas voces hablando a la vez, ¿sí? Y música, pues música. Entonces, aquí está también el de impacto y el de confort, ¿sí? Entonces, si se les olvida, ahí lo encuentran en Compass, ahí está todo explicado. Vuelvo y repito, vamos a gestor de programas y aquí dice descripción de programas. ¿Listo? Listo, Susana, muchas gracias. Sandra G nos dice, cuando nos dice que oye a quienes hablan en el fondo, pero no a quienes están cerca en un ambiente de oficina. Ese es uno de los casos que vimos recién, ¿sí? Es uno de los casos que vimos aquí. Dice, el habla lejana no lo deja entender o escuchar el habla cercana. Entonces, el habla lejana supuestamente debe ser más suave que el habla cercana. Y en Compass, cuando tenemos aquí el habla lejana, es suave, aquí tenemos suave, habla en 1000 y 2000. Entonces vamos a coger estas dos frecuencias, las vamos a bajar, porque quiere decir que los sonidos lejanos, que son más débiles supuestamente, están muy fuertes, entonces vamos a bajar esto y si no nos alcanza con estos dos, pues cogemos desde acá, o si de último cogemos todos. Y el habla cercana, que es el habla de intensidad media o normal, le vamos a subir un poquito, ¿sí? Eso, allí no tenemos que manejar audibilidad y confort, allí vamos a manejar ganancias. ¿Listo? Bueno, no sé si quedó claro. Hola. Listo, Susana. No tenemos más preguntas. No sé si nos quieres comentar algo adicional. Ya restos son mensajes de agradecimiento y también recordarles que esta charla va a quedar grabada y que la pueden ver en el canal de YouTube para que en cualquier momento que la deseen consultar estará ahí. Bueno, pues a mí me gusta mucho hacer este tipo de reuniones, este tipo de charlas. En este momento no tenemos ninguna otra charla, por lo menos que yo sepa, preparada, pero a mí sí me interesa que ustedes nos manden sus propuestas, o sea, que con sus consultoras le digan, hombre, pues a mí me parece que nos está faltando un poquito sobre tal tema, me gustaría que nos dieran tal tema, entonces así lo podemos ir preparando. Los temas que hemos visto, pues se me ha ocurrido a mí que pueden ser
importantes, pero habrá muchas otras cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta a veces que hacen falta. Entonces, este feedback de ustedes que nos puedan decir qué les gustaría tener como tema, podría ayudarnos mucho. En todo caso, muchas gracias por estar interesados, por acompañarnos en este proceso y bueno, nos veremos la próxima vez. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana. Hasta luego a todos.